¿Cómo estamos, mis amados? ¿Contento de estar aquí en la casa del Señor? Claro que sí, es un día muy especial para nosotros como iglesia de poder reunirnos, recordando que hoy es el día del Señor. Hemos venido con esa actitud de agradecerle por lo que Dios es santo, justo y por las diferentes bondades que el Señor manifiesta durante toda esta semana que hemos vivido. Siempre será un honor y un privilegio servirle al Señor y compartir la palabra de Dios en todo tiempo. Así que así como hemos disfrutado de poder exaltar la hermosura y la grandeza del Señor, también pidamos que el Espíritu de Dios en esta mañana nos ayude a disfrutar de ese mensaje que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Muchos quizás están aquí con alguna expectativa, qué puede suceder al final de este servicio, pero déjame decirte que si disponemos una vez más nuestro corazón, estoy por seguro que Dios tiene una palabra acertada para ti y para mí en esta mañana. Quiero invitarte ahí, que tú puedas cerrar tus ojos. Vamos a orar al Señor. Agradécele a Dios por la vida, por tu familia, por estar aquí. Y dile, Señor, háblame. Háblanos en esta mañana. Dile, Señor, yo necesito conocerte mejor para poder amarte, honrarte y servirte. Señor, gracias en primer lugar por tu presencia, Señor, en esta mañana. Gracias por el tiempo que nos permites poder adorarte, reconocer que solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Eres ese Dios incomparable, único y misericordioso. Señor, no estoy por casualidad en esta mañana. Tú me has traído, Señor, porque quiero tener un encuentro contigo, quiero conocerte mejor. Y hoy dispongo, Señor, mi corazón para que tú me hables y que cuando regrese a mi casa pueda regresar teniéndote a ti como el Señor, el soberano, el Rey y el Salvador de mi vida. Señor, toma mi vida, Padre. Úsala para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ustedes como iglesia están desarrollando la temática ¿de qué? ¿De qué se está predicando cada domingo? Los atributos de Dios. Una de las maneras como podemos conocer la naturaleza y el carácter de Dios es a través de los atributos de Dios. Y hoy vamos a hablar un atributo que es la ira, no la IA, no, sino la ira, ¿ya? La ira santa de Dios. Ese es uno de los grandes atributos. La ira de Dios es uno de los atributos más olvidados y rechazados en este tiempo moderno. Pero la palabra de Dios, hermanos, presenta claramente como parte de su carácter santo e injusto. Algunos piensan que la ira de Dios contradice su amor, su misericordia. Pero la palabra de Dios enseña que Dios es perfecto en todos sus atributos. Él es amoroso, Él es justo, Él es misericordioso, pero Él también es un juez único y Él tiene una ira santa. Hay muchos pasajes en las Sagradas Escrituras
en la cual podemos hablar acerca de la ira de Dios. Pero permítame en esta mañana tratar un versículo en Romanos, capítulo 1, versículo 18, y ese es el versículo en el cual vamos a hablar acerca de la ira santa de Dios. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Una vez más, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El tema que vamos a desarrollar en esta mañana lo haremos abarcando 3 puntos principales. Número 1, vamos a hablar acerca de la ira, su definición, lo que no es y lo que es la ira de Dios. Lo que no es. Miren lo que dice Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 20. Yo lo voy a leer en una versión distinta, pero tiene el mismo mensaje. Dice así: todos deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar, y aquí está el problema con nosotros, ¿no? Lentos para enojarse, aquí está, porque la ira humana no produce la justicia que Dios desea. ¿Sabes? La ira de Dios no es como la ira humana, porque la ira humana por lo general, ¿cómo es? Es egoísta, es necia, es vengativa, es destructiva, que siempre está permeado y contaminado por el pecado. Alguien ha dicho que la ira del hombre es una rabia incontrolable. Entonces, la ira humana es así, es perversa. Permítanme solamente mostrarte una pincelada de la vivencia, cómo lleva la ira de Dios en el ser humano. En Génesis capítulo 24, la historia cuenta de 2 hermanos. Uno era Caín y el otro era Abel. Ambos presentaron su ofrenda delante del Señor, pero Dios dice que no aceptó la ofrenda de Caín, lo que provocó, hermanos, que ¿qué hiciera? Se enfureció intensamente y Caín permitió, hermanos, que el resentimiento, que el odio gobierne su corazón, llevándolo a los celos, que se enfureciera intensamente y lo llevó a la ira, y la ira lo empujó ¿a dónde, hermanos? ¿Asesinó a quién? Eso es lo que hace la ira del hombre. Es perversa, es necia, es destructiva, es asesina. La Biblia advierte que la ira humana no produce la justicia de Dios. Esa es la ira humana. Pero ¿qué es la ira de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la ira? En el Salmo 7, versículo 11, dice el Señor así: Dios es un juez justo, un Dios que cada día manifiesta su ira. Tenemos un Dios justo, y que este Dios justo cada día manifiesta su ira. Pero ¿qué es la ira de Dios? ¿Qué dice? ¿Sabe? La ira de Dios es su firme hostilidad hacia el pecado en toda su manifestación. Escúchame. Es la hostilidad hacia el pecado. Dice la hostilidad firme. ¿Y qué significa esto? Significa, mis amados, que la santidad de Dios no puede ni podrá vivir, ni consistir, ni convivir con el pecado, y etcétera, etcétera. La ira de Dios es su justa
indignación contra todo pecado, contra toda impiedad. Y el profeta Habacuc, en el capítulo 1, versículo 13, él dice así: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Miren cómo el profeta Habacuc está describiendo cómo es Dios, cómo es su ira. Esto habla de Dios, de que Dios no aprueba el pecado. Dios no participa de la maldad. Dios no tiene, hermanos, comunicación ni convivencia con la justicia. La Biblia dice que los ojos del Señor son limpios. ¿Y esto qué está diciendo? Número 1, Dios es puro, mi amado hermano. Número 2, Dios es santo y su naturaleza rechaza el pecado. Esa es la ira de Dios. Ahora usted ya entiende entonces lo que no es la ira de Dios y lo que es la ira de Dios. ¿Sabe? La ira de Dios siempre va a llamar al hombre al arrepentimiento. La ira de Dios siempre, hermano, defiende la justicia. La ira de Dios castiga el pecado. Ahora, en segundo lugar, veamos, la ira de Dios es una revelación continua. Veamos qué dice el verso 18. Porque la ira de Dios, que dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad. El texto dice que la ira de Dios se revela, que dice, del cielo. Quiere decir que el cielo, ¿qué revela? El cielo revela la ira de Dios. ¿Y el cielo qué representa? El cielo representa, ¿sabes qué? Representa la morada de Dios, su trono, su autoridad absoluta, su autoridad soberana sobre todo. Eso es lo que la palabra del Señor dice, desde el cielo revela. Entonces, al decir que se revela desde allí, Pablo está hablándonos que el juicio de Dios no depende y no proviene de criterios humanos, no depende de leyes terrenales, no depende ni de caprichos humanos. Sabe, la justicia de Dios aquí está hablando que depende únicamente de ese Dios creador y perfecto. Se revela desde el cielo y dice que se revela ¿contra qué? Se revela en primer lugar ¿contra qué? Contra toda impiedad. Escúchame, hay dos palabras que tú tienes que entender: toda e impiedad. Cuando hablamos de esta palabra toda, indica que la ira de Dios es universal y se descarga sobre todos aquellos que merecen el juicio, la ira de Dios, sin importar su cultura, sin importar su lugar geográfico, sin importar su estatus quo, ¿sabe? Sin importar su conocimiento. Nadie queda fuera de su alcance. La Biblia dice: oh hombre, quien quiera, eres inexcusable delante de Dios. Nadie puede escapar de la ira de Dios. Dice que se revela contra toda, ¿qué dice, hermanos? Contra toda impiedad. ¿Y qué implica impiedad? Permíteme darte una definición. Hay una palabra griega que define la impiedad. Y la impiedad es vivir sin tomar en cuenta a Dios. La impiedad habla de la negación de la existencia de un Dios creador, de un Dios soberano y de un Dios de una autoridad suprema y absoluta. La impiedad significa, ¿sabes?, la falta de reverencia, la falta de piedad, la falta de temor a Dios. Esta palabra enfatiza
una relación personal defectuosa que el hombre tiene para con su Creador. La palabra impiedad sugiere un desprecio por la existencia de Dios, una negativa de reconocer lo que Él es el Dios único, que Él es el Dios soberano. La impiedad lleva al hombre a tener una mentalidad que conduce a la revelación abierta para con su Creador. ¿Sabes? El ser humano puede ser muy amable. El ser humano puede ser muy gentil. El ser humano puede ser muy educado, trabajador. Pero si el ser humano vive lejos de Dios, la Biblia dice que hay impiedad y ese hombre está bajo la ira santa de Dios. Preguntémonos hasta aquí, ¿hay algún rasgo de impiedad en tu corazón y en mi corazón? ¿Hay alguna actitud de impiedad? ¿Cómo vive usted? ¿Usted considera a Dios como la máxima autoridad y el Dios supremo? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Es buena? ¿Es distorsionada? ¿Cómo va tu comunión con el Señor? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Es buena? ¿Es defectuosa? Recuerda que la impiedad tiene que ver con Dios. Tiene que ver con Dios. Pero no solamente la ira de Dios se revela contra toda impiedad, sino también contra, ¿qué dice el verso 18? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Y qué más? Tú sabes que vivimos en un mundo lleno de injusticia, ¿verdad? No hay justicia en este mundo. Se revela contra la injusticia. Y la justicia, ¿sabes qué? Describe aquello que no es correcto. Por lo tanto, la injusticia, valga la redundancia, es todo lo que es injusto, todo lo que es malvado, todo lo que es traicionero. Dice que la justicia abarca cómo es tu relación, cómo es nuestra relación con nuestro prójimo. La injusticia es el pecado reflejado en nuestras acciones para con otros. Y la injusticia, ¿sabe qué incluye? Número uno, incluye la maldad, incluye la mentira, incluye la corrupción, incluye el odio, incluye la inmoralidad, incluye la falta de amor. Y pregunto, Arturo, ¿qué hay en tu corazón? ¿Cómo es tu relación con tu prójimo? ¿Hay injusticia? ¿Eres injusto con tu prójimo? ¿Qué ve Dios en nuestros corazones? ¿Ve justicia? ¿Ve injusticia? Solo Dios conoce. ¿Sabes qué? La impiedad empuja a la injusticia. La impiedad empuja. Si usted tiene una relación distorsionada con Dios, eso se va a ver reflejado en tu actitud para con tu prójimo. También tu relación con tu prójimo será distorsionada. Y si la impiedad y la justicia está permeando tu corazón, tú estás jugando con la ira de Dios. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa. Pero la justicia de Dios también se revela contra ¿qué? Miren el verso 18.
Ya hemos visto que se revela contra qué. ¿Contra qué más? ¿Y ahora contra qué? Contra aquellos que reprimen, contra aquellos que detienen qué, que retienen con injusticia qué, que retienen con injusticia la verdad de Dios, que suprime. ¿Sabe qué significa la palabra suprimir? La palabra suprimir significa mantener bajo, es decir, impedir, ocultarla, lo que indica que los hombres y las mujeres impías están continuamente, están activamente, voluntariamente, deliberadamente restringiendo y obstaculizando y ocultando ¿qué? La verdad acerca de un Dios justo, de un Dios soberano, y no permitir que la verdad de Dios afecte tu corazón. El hombre por naturaleza reprime, quiere ocultar la verdad acerca de Dios, quiere ocultar la ira de Dios, quiere ocultar el pecado, quiere ocultar el juicio de Dios. ¿Sabes por qué el hombre reprime y oculta? Porque el hombre quiere seguir pecando. El hombre quiere seguir jugando con el pecado. Inventa sus criterios, sus argumentos. Dios no existe. Hay que hacer estas leyes. Pero sabes, la gente suprime todo esto. No queremos escuchar la verdad del Evangelio porque queremos hacer lo que nos place. Y mira, escucha lo que el Señor Jesús dijo en Juan, capítulo 3, versos 19 y 20. Escucha, por favor. Si tienes tu Biblia, ábrela y mira lo que dice Juan capítulo 3, versículos 19 y 20. Dice así: y este es el juicio. La luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesús. Pero los hombres, ¿qué dice? Amaron ¿qué? Reprimieron más que, dice, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, que aborrece la luz, porque todo aquel que reprime la verdad, dice, y no viene a ella para no ser, que no sean que descubiertas. Pero hay otro pasaje en Juan capítulo 3, verso 36. Dice así, escuche: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que reprime la verdad de Dios, pero aquel que no se apropia de la verdad de Dios, dice, pero el que no obedece al Hijo de Dios, no verá ¿qué dice? No verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. No dice que permanecerá mañana, sino que permanece la ira de Dios. Es muy peligroso el querer reprimir, impedir, ocultar la verdad acerca de Dios. No se puede. Y Dios, su ira está contra aquellos que reprimen la verdad. Por eso la palabra del Señor nos habla que la ira de Dios está dirigida contra ¿qué? Contra toda impiedad. La ira de Dios está dirigida contra toda injusticia, contra todos aquellos que reprimen la verdad. Permítame lanzarte una pregunta para ti y para mí en esta mañana. ¿Estoy viviendo tomando en cuenta a Dios? ¿Estoy rechazando alguna verdad bíblica? ¿Hay áreas de injusticia en mi vida? ¿Estoy obedeciéndole a Dios
o solamente escuchando acerca de Dios. ¿Sabe? Ahora la gente puede hacer lo que quiera, pero Dios ha fijado un día, el cual Dios, hermanos, va a manifestar su justicia y su ira. No se puede jugar con Dios. Si usted en esta mañana está aquí y usted no tiene a Jesús como su Señor y como su Salvador personal, usted está bajo el juicio y usted está bajo la ira de Dios. Está bajo la ira de Dios. El mundo parece salirse con las suyas. Injusticia acá, justicia se compra y se vende y etcétera, etcétera. Y el mundo parece que todo es normal y que no va a pasar nada. No os engañéis. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Hay un día, amada iglesia, que Dios vendrá, reinará y establecerá su justicia y su ira santa contra toda impiedad y contra todo pecado. Todos aquellos que no tienen a Jesucristo como su Señor y Salvador personal están bajo la ira de Dios. ¿Qué de usted? ¿Qué de usted? ¿Quién es Dios para usted? ¿Quién es Jesús para usted? Usted está entendiendo hasta aquí este atributo. La ira de Dios está contra todo pecado. Pero ¿cuál es la buena noticia entonces? ¿Cómo ser salvo de la ira de Dios? Y es aquí donde entramos al tercer punto. La ira de Dios y la cruz de Cristo. El libro de Isaías, el capítulo 53, verso 5, dice así: Él, Jesucristo, dice que fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él, sobre Jesucristo, recayó ¿qué? El castigo. Recayó ¿qué? El juicio, la ira de Dios, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados. ¿Qué dice este pasaje? ¿Qué dice Isaías? Está hablando del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice este pasaje? En primer lugar, dice que nuestro Señor Jesucristo, dice que fue traspasado, fue molido. Aquí se describe el inmenso sufrimiento físico, el sufrimiento espiritual que Jesús tuvo que soportar, no por sus propios pecados. Él sufrió, Él soportó la cruz, Él soportó el juicio y la ira de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama. No hay otro Dios que pueda amarte tanto. No hay otro Dios tan sabio que en la cruz del Calvario, por un lado se abraza la justicia y por otro lado se abraza el amor de Dios. La justicia, un justo muriendo por los injustos. Jesús murió y sufrió porque te ama, porque no quieres que te vayas al infierno, porque no quiere que tú caigas bajo la ira de Dios. Urge hoy, no mañana, rendir tu vida a Jesucristo. Dice que Él traspasó, ¿y qué más? El castigo de nuestra paz. Indica que Jesús tomó el castigo que merecíamos, logrando ¿qué, hermanos? Logrando la reconciliación
logrando la paz con Dios y con los hombres. Y como una gracia por ese sacrificio hemos sido sanados, tanto física como emocional y espiritualmente. Este es nuestro Señor Jesús. Esto es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo para poder salvarnos de la ira venidera. Miren lo que dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 2. Dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por lo de nosotros, sino también por lo de todo el mundo. Él es la propiciación, Él es el sacrificio expiatorio. Él se ofreció a sí mismo en la cruz. Cuando Jesús se ofreció a sí mismo en la cruz, Jesús apartó la ira de Dios sobre ti. En ese madero maldito deberíamos estar nosotros crucificados, sufriendo, pero Jesús es nuestro sustituto. Él ocupó tu lugar en la cruz para perdonarte, para reconciliarte y para librarte de la ira de Dios y para darte una vida victoriosa, para darte una vida abundante, para darte una vida victoriosa. Este es nuestro Señor Jesucristo. Eso lo hizo Jesús. Wow. Tremendo, ¿verdad? Eso lo hizo. Cristo hizo su obra en la cruz para aplacar la ira de Dios. Y esta es la esencia de la salvación. Aquí está la buena noticia. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Cuál será tu respuesta para ser salvo de la ira de Dios? Miren lo que dice Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Capítulo 2, perdón. Hechos capítulo 2, verso 37. ¿Cuál es la respuesta? Dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pero no le dijo: ¿sabes qué? Ignoren, vayan nomás tranquilo, que esto va a pasar. No creo que un Dios amoroso y misericordioso derrame su ira sobre nosotros. No te engañes. Dice la Biblia así: Pedro les dijo: arrepentíos. ¿Cómo tienes que responder tú al llamado de Dios para ser salvo? Tienes que responderle con arrepentimiento. Reconocer que somos pecadores, reconocer que hay impiedad en el corazón, reconocer que hay injusticia en el corazón, reconocer que no hay nada de malo en el corazón del hombre. El corazón del hombre está podrido espiritual y moralmente. A reconocer que somos pecadores y que debemos buscar el perdón de Dios en arrepentimiento. ¿Qué haremos? No hay que rasgarnos las vestiduras. No hay que practicar una religión. No se trata de esto. Es de un arrepentimiento, de un cambio de actitud. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia de Dios y tiempo de refrigerio. ¿Tú quieres disfrutar de la presencia de Dios? ¿Tú quieres disfrutar del refrigerio de Dios? ¿Tú quieres disfrutar de la paz de Dios, de la reconciliación de Dios? Arrepiéntete de tu pecado. Ven a Jesús en esta mañana y dile: Señor, perdona mi maldad.
Hoy reconozco que soy un impío, que estoy bajo tu ira, Señor. He escuchado que tú eres el único que me puede salvar. Hoy me rindo a ti incondicionalmente. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay que responder con arrepentimiento. Hay que creer en el sacrificio de Jesús. Creer que Jesús murió por nuestros pecados. ¿Sabes? El grito de victoria, el grito de libertad hace 2000 años se proclamó en la cruz del Calvario. Jesús murió. Amén. Pero resucitó. Hay que creer en este Cristo que murió por los pecados y resucitó para darnos vida. Pero lo tercero es que tenemos que confesar a Jesús como Señor. Miren lo que dice Romanos 10, versículo 9. Escúchenme, por favor. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si confiesas, es necesario confesar, pero también es necesario creer en el Señor Jesucristo. ¿Ha entendido usted en esta mañana el atributo de la ira santa de Dios? Espero que sí. Permítame ir cerrando este sermón. Hermano o hermana o amigo que usted está aquí en esta mañana, no ignores la ira de Dios. La ira de Dios no contradice su amor, menos su misericordia, menos su compasión, porque Dios ama al hombre, envió a su Hijo Jesucristo para salvarte a ti y para salvarme a mí. ¿Sabes? La buena noticia que hoy Dios sigue llamando al arrepentimiento. Hoy sigue llamándonos al arrepentimiento antes del juicio de Dios. Dios está aquí. Y Él conoce tu corazón. Él te llama. No rehuses su llamado. No hay otra manera como ser salvo de la ira de Dios. Solamente es arrepintiéndonos, confesando, creyendo que Jesús es el Señor y es el Salvador. No hay otra manera. Y el Señor en esta mañana está preocupado por tu condición espiritual. Dios sabe hacia dónde te están llevando tu caminar, tu andar. Preguntarnos, ¿estoy viviendo reconciliado con Dios? ¿Has recibido a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador? ¿Estás ignorando las advertencias de Dios? La Biblia dice que hoy es el día de salvación. Dios no quiere condenar al hombre. Dios quiere rescatarlo. Dios quiere salvarlo. Recuerda que Cristo ya pagó el precio en la cruz. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Acércate al Señor esta mañana. No rechaces esta invitación.
Cierra tus ojos, por favor. Mucha gente le preguntó a Pedro, ¿y ahora qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepiéntanse, crean en Jesucristo. Yo no sé cómo usted vino, yo no sé cuál será tu respuesta ahora que tú conoces un atributo más. La ira santa de Dios está sobre todo aquel que practica la impiedad, la injusticia y contra aquellos que reprimen o retienen la verdad. Si usted no tiene a Jesús como Señor y Salvador, usted está bajo la ira de Dios. Y Jesús no vino para condenarte. Él vino para salvarte. Él ya lo hizo todo por nosotros. Te toca a ti darle una respuesta. Ábrele tu corazón en esta mañana y dile, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Reconozco que hay impiedad, que mi relación contigo no es buena. Reconozco, Señor, que hay injusticia en mi vida. Que estoy lejos de ti, sin esperanza. Pero gracias, Señor, porque hoy tú hablaste a mi corazón que tú eres el único que puede librarme de la ira de Dios. Que tú pagaste el precio de mi castigo. Señor, me arrepiento de toda mi maldad. Yo confieso, yo creo con todo mi corazón y te recibo en esta mañana como mi Señor y el Salvador personal de mi vida. Ven, Señor Jesús, límpiame, lávame, Señor. Dame un corazón nuevo, Señor, que pueda amarte y servirte. Gracias, Señor, por escucharme. ¿Cuántos en esta mañana hicieron esta oración por primera vez, recibiendo a Jesús como su Señor y Salvador? Todos con los ojos cerrados. ¿Cuántos hicieron esta oración? Ahí donde tú estás, levanta tu mano. ¿Hay alguien? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Dios le bendiga. ¿Hay alguien más que ha hecho un alto hoy y le ha dicho, Señor, no quiero caer bajo tu ira santa? Lo que yo quiero, Señor, es caer bajo los brazos de tu gracia y de tu amor. Toda persona que levantó su mano, por favor, ponte de pie, quiero orar por usted. No tengas ningún temor. Ponte de pie. Esta es una decisión muy importante para usted. Si alguien más en esta mañana quiere ponerse de pie, o amado hermano, hasta aquí tu comunión con el Señor no ha sido buena, ven a Jesús esta mañana y acompáñame conmigo a orar. ¿Quieres ponerte de pie, amado hermano? ¿Alguien más en esta mañana? Hay decisiones que cuestan.
Hoy es el tiempo de reconciliarnos con Dios. Venga Jesús. Es una decisión muy personal. Señor, estamos aquí de pie porque reconocemos nuestra triste condición espiritual sin Cristo. Pero gracias por escucharme en esta mañana, por recibirme tal cual yo soy. Perdóname una vez más. Limpia mi corazón de toda impiedad, de toda injusticia, de toda maldad. Gracias porque ahora tú eres mi Salvador. Ahora eres mi Señor. Gloria sea a ti, Padre Santo. Gracias por esta decisión tan importante. Señor, toma la vida de cada uno de los que están de pie y haz tu obra, Padre Santo. Haz tu obra, Señor, en cada uno de ellos. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.